Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro. Hoy en este primer día del mes de septiembre, el mes de las flores, el mes de la primavera. Hoy leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto. Porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivimos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo sobre las nubes al encuentro de Cristo. Y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos. Queridos amigos, aquí tenemos la gran novedad. La resurrección, siendo Cristo el primer resucitado. Upe peñan de ellas esa es una peñan de yara lo yapo de pues peñan de yara prometeo de pues maiteo que es la resurrección, la vida nueva. Y justamente, queridos amigos, nos está diciendo también a nosotros, no quiero que ustedes ignoren, dice, a ni pe ignorate vean, porque si nosotros no le damos sentido a la vida del más allá, a la vida de el encuentro con el Señor y del esfuerzo continuo que nosotros estamos haciendo por vivir en la bondad, por vivir en la unidad, por vivir y seguir los pasos del Señor, los mandamientos, entonces, como dice San Pablo mismo, nuestra vida no tendría sentido. Si Cristo no hubiese resucitado, la vida del cristiano, la vida de la misma humanidad del hombre, no tendría sentido. Porque peña de yara lleva a Jesús, que viene en medio de nosotros, que resucita de entre los muertos, como dice Pablo, no podemos ignorarlo, porque es el centro y es el que da el sentido a toda nuestra existencia. Así es que, queridos hermanos, ya llevé que no vea peña de yara lleva. Ya ne ato en mi hanguay ya lleva, ya calcula mi hanguay ya vea ya esa, que nuestro camino es un camino hacia la resurrección. Nuestro camino es un camino hacia la vida de Dios, es decir, hacia la realización y planificación total. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.